El sol de Valencia brillaba con intensidad aquel día de primavera cuando finalmente crucé el umbral de mi nuevo hogar. Yo, Martina Sánchez, una joven de 28 años nacida y criada en esta hermosa ciudad costera, acababa de realizar el sueño de mi vida, comprar mi propio apartamento en el encantador barrio del Carmen. Mientras giraba la llave en la cerradura por primera vez, sentí que mi corazón latía con fuerza. El sonido metálico resonó en el pasillo vacío, como si anunciara el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Empujé la puerta y di un paso adelante, inhalando profundamente. El aroma a pintura fresca y madera nueva llenó mis pulmones, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Por fin, exclamé en voz alta, mi voz haciendo eco en las paredes desnudas. Dejé caer las llaves sobre el mostrador de la cocina y me di la vuelta lentamente, absorbiendo cada detalle de mi nuevo hogar. Las paredes blancas resplandecían bajo la luz que se filtraba por las grandes ventanas, creando un lienzo perfecto para mis sueños y aspiraciones. Caminé por el pasillo, mis pasos resonando en el suelo de madera recién pulido. Cada habitación era una promesa de posibilidades infinitas. En el dormitorio principal, me detuve frente a la ventana, observando la vista del barrio que ahora podía llamar mío. Las estrechas calles empedradas, los edificios históricos con sus fachadas coloridas, los pequeños cafés y tiendas de artesanía, todo ello formaba parte ahora de mi día a día. Martina, lo has logrado, me dije a mí misma, sintiendo una oleada de orgullo y emoción. Había trabajado incansablemente durante años para llegar a este momento. Largas jornadas en la agencia de publicidad, fines de semana sacrificados, vacaciones postergadas, todo había valido la pena. Regresé a la sala de estar y me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Cerré los ojos por un momento, dejando que la realidad de mi logro me embargara por completo. El silencio del apartamento vacío era como una sinfonía de posibilidades. De repente, el sonido de mi teléfono móvil rompió la quietud. Era Daniel, mi novio desde hacía 3 meses. Hola, cariño, su voz sonaba alegre al otro lado de la línea. ¿Cómo va la mudanza? ¿Necesitas ayuda con algo? Daniel, respondí, sin poder ocultar mi entusiasmo. Todo va genial. Acabo de llegar al apartamento y es ampliamente perfecto. No puedo creer que sea mío. Me alegro mucho por ti, Martina, dijo Daniel. Te lo mereces. Has trabajado muy duro para esto. Hablamos durante unos minutos más, haciendo planes para celebrar esa noche. Daniel insistió en traer la cena y una botella de cava para brindar por mi nuevo hogar. Después de colgar, me puse de pie, lista para comenzar a desempacar las cajas que había traído conmigo. Las horas pasaron volando mientras desempacaba y organizaba mis pertenencias. Cada objeto que encontraba su lugar en el apartamento lo hacía sentir más como mi hogar. Colgué mis cuadros favoritos, coloqué mis libros en las estanterías y tendí las sábanas nuevas en la cama. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente me detuve, exhausta pero satisfecha. Me dirigí al baño para refrescarme antes de que llegara Daniel. Mientras me miraba en el espejo, noté que mis mejillas estaban sonrojadas por el esfuerzo y la emoción. Mis ojos marrones brillaban con una luz que no había visto en mucho tiempo. Me recogí el cabello castaño en una cola de caballo y me apliqué un poco de brillo labial. Justo cuando estaba a punto de salir del baño, escuché el timbre. Debe ser Daniel, pensé, sintiéndome emocionada por compartir este momento con él. Me apresuré hacia la puerta, alisando mi camiseta en el camino. Sin embargo, cuando abrí la puerta, no era Daniel quien estaba allí. Para mi sorpresa, me encontré cara a cara con doña Lourdes, la madre de Daniel. Ella estaba de pie en el pasillo, con una sonrisa enigmática en su rostro y un gran ramo de flores en sus manos. Martina, querida, exclamó doña Lourdes, extendiendo los brazos para abrazarme. ¡Qué alegría verte! He venido a darte la bienvenida a tu nuevo hogar. Aturdida por esta visita inesperada, apenas pude balbucear un saludo mientras doña Lourdes entraba en el apartamento, sus ojos escudriñando cada detalle del espacio. Vaya, vaya, comentó, girando lentamente para tomar todo. Has hecho un trabajo maravilloso con el lugar. Se nota tu toque personal. Gracias, doña Lourdes, respondí, tratando de recuperar la compostura. Es muy amable de su parte venir a visitarme.
No esperaba. Pero antes de que pudiera terminar la frase, doña Lourdes se volvió hacia mí con una mirada que me heló la sangre. Sus siguientes palabras fueron como un trueno en un cielo despejado, sacudiendo los cimientos de mi recién encontrada felicidad. Martina, querida, comenzó, con un tono que mezclaba dulzura y determinación, la casa de la novia es la casa de la familia. Vamos a mudarnos aquí mañana. El mundo pareció detenerse en ese instante. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mudarse? ¿Mañana? ¿Familia? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza mientras miraba a doña Lourdes, incapaz de articular una respuesta. Poco sabía yo en ese momento que esta visita inesperada sería el catalizador de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo mi relación con Daniel, sino también mi propia identidad y mis sueños recién realizados. El apartamento que acababa de convertirse en mi santuario personal estaba a punto de convertirse en el escenario de un drama familiar que nunca podría haber anticipado. Mientras permanecía allí, paralizada por la sorpresa y la confusión, una parte de mí anhelaba la simplicidad de hace apenas unas horas, cuando mi mayor preocupación era dónde colocar mis plantas. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes para mí y para mi nuevo hogar en el Carmen. El tiempo pareció detenerse mientras procesaba las palabras de doña Lourdes. Su declaración, «Vamos a mudarnos aquí mañana», resonaba en mis oídos como un eco interminable. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba, como si estuviera en medio de un terremoto emocional. Doña Lourdes, ajena a mi conmoción interna, avanzó por el apartamento con la confianza de alguien que ya se considera dueña del lugar. Sus tacones resonaban en el suelo de madera, marcando un ritmo que parecía contar los segundos de mi creciente ansiedad. «Mira, querida», dijo, señalando hacia la sala de estar. «Aquí podríamos poner el sofá de la abuela. Es una reliquia familiar, ¿sabes? Ha estado con nosotros por generaciones». Tragué saliva, intentando encontrar mi voz. «Doña Lourdes, yo, no entiendo. ¿Por qué se mudarían aquí?», logré articular finalmente. Ella se volvió hacia mí, su rostro iluminado por una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Oh, Martina, no seas modesta. Sabemos que tú y Daniel están a punto de dar el gran paso. Es natural que la familia se una en estos momentos tan especiales». Mi mente daba vueltas, tratando de conectar los puntos de esta situación surrealista. ¿Daniel y yo dando el gran paso? ¿De qué estaba hablando? Pero, doña Lourdes, intenté nuevamente, mi voz apenas un susurro, Daniel y yo solo llevamos 3 meses juntos. Su risa llenó la habitación, un sonido que en cualquier otra circunstancia podría haber sido agradable, pero que ahora solo aumentaba mi desconcierto. «Ay, niña. El tiempo no importa cuando es amor verdadero. Además, a tu edad, no hay tiempo que perder. Los nietos no se hacen esperar, ¿sabes?». Sentí que el color abandonaba mi rostro. ¿Nietos? ¿En qué universo paralelo me había despertado esta mañana? Doña Lourdes continuó su tour por mi apartamento, ahora entrando en la cocina. Es un poco pequeña, pero no te preocupes. Yo me encargaré de cocinar para todos. Tengo tantas recetas familiares que quiero enseñarte. La seguí como un autómata, incapaz de detener este tren de locura que avanzaba a toda velocidad. Mientras ella abría y cerraba armarios, haciendo comentarios sobre los cambios que planeaba, yo sentía que mi sueño de independencia se desmoronaba frente a mis ojos. «Y aquí», dijo, abriendo la puerta de mi dormitorio, «podríamos poner una cuna. Siempre es bueno estar preparados, ¿no crees?». Esa fue la gota que colmó el vaso. «Doña Lourdes, por favor», exclamé, mi voz temblando de frustración y confusión. «Creo que hay un malentendido. Yo no estoy embarazada, ni Daniel y yo estamos planeando casarnos». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Doña Lourdes se volvió lentamente, sus ojos entrecerrados con una mezcla de sorpresa y algo que no pude descifrar. ¿Decepción? ¿Ira? «Martina», dijo finalmente, su voz cargada de una calma que me erizó la piel, «no es necesario que finjas conmigo. Daniel me lo ha contado todo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué exactamente le había contado Daniel?
Antes de que pudiera formular una respuesta, doña Lourdes continuó: sé que quizás querían mantenerlo en secreto un poco más, pero en nuestra familia no tenemos secretos. Somos una unidad, Martina. Y ahora tú eres parte de esa unidad. Sentí que me faltaba el aire. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor, las paredes acercándose como en una pesadilla claustrofóbica. Necesitaba espacio, necesitaba claridad, necesitaba a Daniel. Como si mis pensamientos lo hubieran convocado, escuché el timbre de la puerta. Doña Lourdes sonrió, una sonrisa que ahora me parecía casi depredadora. Debes ser Daniel. Vamos a darle la sorpresa, ¿te parece? Antes de que pudiera protestar, ella ya se dirigía hacia la puerta. La seguí, sintiendo que caminaba hacia mi propia ejecución. Cuando doña Lourdes abrió la puerta, reveló a un sonriente Daniel, sosteniendo una botella de cava y una caja que presumiblemente contenía nuestra cena. «¡Sorpresa!», exclamó doña Lourdes, abrazando a su hijo. La sonrisa de Daniel se congeló en su rostro, sus ojos alternando entre su madre y yo con una mezcla de confusión y horror creciente. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Oh, cariño», respondió ella, pellizcando su mejilla como si fuera un niño, no podía esperar para felicitar a los futuros novios. «Estoy tan emocionada por la boda». Vi cómo el color abandonaba el rostro de Daniel, igualando probablemente mi propia palidez. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de pánico y súplica silenciosa. «Mamá», comenzó Daniel, su voz temblorosa, «creo que ha habido un malentendido». Pero doña Lourdes no estaba escuchando. Estaba ocupada quitándole la botella de cava y la caja de comida. «Vamos, vamos, entremos. Tenemos mucho que planear. La boda, la mudanza, y el bebé, por supuesto». Daniel me miró, sus ojos abiertos como platos. «¿Bebé?», articuló en silencio, a lo que solo pude responder con un encogimiento de hombros desesperado. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Doña Lourdes revoloteaba por el apartamento, hablando sin parar sobre planes de boda, diseños de invitaciones y colores para la habitación del bebé. Daniel y yo nos quedamos paralizados, incapaces de detener este tren de locura que avanzaba a toda velocidad. Finalmente, cuando doña Lourdes se dirigió a la cocina para abrir el cava, Daniel se acercó a mí, susurrando frenéticamente: «Martina, lo siento tanto. No sé cómo ha pasado esto». «Yo nunca». «Daniel», lo interrumpí, mi voz apenas audible, «¿qué le has dicho exactamente a tu madre sobre nosotros?». Antes de que pudiera responder, doña Lourdes regresó con 3 copas llenas de burbujeante cava. «Un brindis», anunció, «por la nueva familia Sánchez Rodríguez». Tomé la copa mecánicamente, mi mente aún luchando por comprender la magnitud de este malentendido. Mientras doña Lourdes elevaba su copa, vi a Daniel tragar saliva, su nuez de Adán moviéndose nerviosamente. «Por la familia», dijo doña Lourdes, su voz cargada de emoción. «Por la familia», repetimos Daniel y yo, nuestras voces apenas audibles. Mientras el cava bajaba por mi garganta, sentí una determinación creciendo en mi interior. Esta situación había ido demasiado lejos. Era hora de aclarar las cosas, sin importar las consecuencias. Bajé mi copa y respiré profundamente. «Doña Lourdes», comencé, mi voz más firme de lo que esperaba, «creo que tenemos que hablar». Los ojos de doña Lourdes brillaron, interpretando erróneamente mi tono. «Oh, querida, ¿vas a contarnos los detalles de la propuesta? ¡Qué emocionante!». «No, doña Lourdes», dije, sintiendo el peso de cada palabra. «Lo que tengo que decir es diferente». Daniel dio un paso adelante, colocando una mano en mi hombro. Pude sentir el temblor en sus dedos. «Mamá», dijo, su voz quebrándose ligeramente, «Martina tiene razón. Hay algo que necesitamos aclarar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Lourdes nos miraba, su sonrisa desvaneciéndose lentamente, reemplazada por una expresión de creciente preocupación. En ese momento, parada en medio de mi nuevo apartamento, rodeada de cajas a medio desempacar y sueños a medio realizar, me di cuenta de que estaba a punto de enfrentar una de las conversaciones más difíciles de mi vida. El futuro que había imaginado esa mañana parecía ahora un recuerdo lejano, reemplazado por un presente lleno de incertidumbre y confusión.
Mientras reunía el coraje para hablar, una parte de mí anhelaba la simplicidad de hace apenas unas horas, cuando mi mayor preocupación era dónde colgar mis cuadros. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes para mí, para Daniel, y para este apartamento que acababa de convertirse en el escenario de un drama familiar que nunca podría haber anticipado. El silencio en la habitación era tan denso que casi podía tocarlo. Sentía el peso de las miradas de Daniel y doña Lourdes sobre mí, esperando que rompiera este momento de tensión con mis palabras. Tragué saliva, consciente de que lo que estaba a punto de decir cambiaría irremediablemente el curso de esta noche, y posiblemente de mi relación con Daniel. Doña Lourdes, comencé, mi voz temblando ligeramente, yo soy soltera. Las palabras salieron de mi boca como si tuvieran vida propia, flotando en el aire cargado de expectativas y malentendidos. Vi cómo el rostro de doña Lourdes pasaba por una serie de emociones en cuestión de segundos, confusión, incredulidad y finalmente, una palidez que me preocupó. ¿Qué?, balbuceó ella, su voz apenas un susurro. Sus ojos, antes brillantes de emoción, ahora estaban abiertos de par en par, reflejando un shock absoluto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo marcando el paso de este momento surrealista. Daniel, a mi lado, parecía haberse convertido en una estatua, su respiración apenas perceptible. Pero Daniel dijo, comenzó doña Lourdes, su voz quebrándose. Se volvió hacia su hijo, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que pudiera deshacer mis palabras. Sentí que el aire se volvía más pesado, cargado de preguntas no formuladas y verdades a medio revelar. Mi mente corría, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. ¿Qué exactamente le había dicho Daniel a su madre? ¿Por qué había mentido? Y más importante aún, ¿cómo íbamos a salir de esta situación? Mamá, la voz de Daniel finalmente rompió el silencio, sonando débil y temblorosa. Yo, puedo explicarlo. Pero antes de que pudiera continuar, doña Lourdes levantó una mano, deteniendo cualquier intento de explicación. Su rostro, antes pálido, ahora comenzaba a enrojecer, una mezcla de vergüenza y algo que parecía ser ira creciente. ¿Explicar qué, Daniel?, espetó, su voz subiendo de tono con cada palabra. ¿Explicar por qué me has mentido? ¿Por qué me has hecho creer que estabas a punto de sentar cabeza? ¿Que por fin ibas a darme los nietos que tanto he deseado? Me sentí como una intrusa en mi propio apartamento, presenciando el desmoronamiento de lo que aparentemente había sido una elaborada mentira. Quería intervenir, decir algo que pudiera aliviar la tensión, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Yo nunca dije, comenzó Daniel, pero su madre lo interrumpió nuevamente. No te atrevas a negarlo, exclamó doña Lourdes, su voz resonando en las paredes del apartamento. Me hablaste de anillos, de planes de futuro, de formar una familia. ¿Cómo pudiste engañarme así? Vi cómo Daniel se encogía con cada acusación, su postura normalmente confiada reduciéndose a la de un niño regañado. En ese momento, sentí una mezcla de emociones, compasión por Daniel, frustración por la situación, y una creciente irritación por haber sido arrastrada a este drama familiar sin mi consentimiento. Doña Lourdes, intenté intervenir, mi voz más firme esta vez. Creo que ha habido un gran malentendido. Daniel y yo llevamos saliendo solo 3 meses. Nunca hemos hablado de matrimonio o de tener hijos. Mis palabras parecieron caer como un balde de agua fría sobre doña Lourdes. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y algo que parecía ser decepción. Pero él dijo que habías comprado este apartamento para empezar vuestra vida juntos, dijo, su voz ahora más baja, casi suplicante. Sentí que mi irritación crecía. No solo Daniel había mentido a su madre, sino que había usado mi logro personal, mi sueño cumplido de tener mi propio hogar, como parte de su engaño. Este apartamento es mío, doña Lourdes, dije, tratando de mantener la calma. Lo compré con mis ahorros, para mí. Daniel no tiene nada que ver con esta compra. Vi cómo la realidad comenzaba a sentarse en el rostro de doña Lourdes. Sus hombros se hundieron, y por un momento, pareció envejecer años en cuestión de segundos. Entonces, ¿todo ha sido una mentira?, preguntó, su voz apenas audible. Daniel finalmente pareció encontrar su voz. Mamá, yo, lo siento.
Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Es solo que, siempre me presionas tanto con el tema del matrimonio y los hijos. Yo solo quería que me dejaras respirar un poco. Las palabras de Daniel cayeron en la habitación como piedras en un estanque, creando ondas de shock y dolor. Vi cómo el rostro de doña Lourdes se contraía, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «¿Presionarte?», repitió, su voz quebrándose. «Yo solo quiero lo mejor para ti, hijo. Quiero verte feliz, establecido, con una familia propia». «Pero mamá», respondió Daniel, su voz ganando fuerza, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que yo quiero? ¿Si estoy listo para todo eso? El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de expectativas no cumplidas y sueños no compartidos. Me sentí como una intrusa en este momento íntimo entre madre e hijo, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirme parte de este drama. Yo, comenzó doña Lourdes, pero las palabras parecieron fallarle. Se dejó caer en el sofá, toda la energía y entusiasmo que había mostrado antes completamente drenados. Daniel se acercó a ella, arrodillándose frente a su madre. «Mamá, te quiero. Y sé que quieres lo mejor para mí. Pero tienes que entender que mi vida es mía. Mis decisiones, mis tiempos, todo eso me pertenece a mí». Vi cómo doña Lourdes levantaba la mirada, sus ojos encontrándose con los de su hijo. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero luego simplemente asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Me sentí dividida entre la compasión por esta mujer, cuyas esperanzas acababan de ser destrozadas, y la frustración por haber sido involucrada en este engaño. Pero sobre todo, sentía una creciente decepción hacia Daniel. ¿Cómo podía confiar en alguien que era capaz de mentir tan elaboradamente a su propia madre? Creo, dije finalmente, rompiendo el silencio, creo que todos necesitamos un momento para procesar esto. Doña Lourdes asintió lentamente, poniéndose de pie con cierta dificultad. Tienes razón, Martina. Yo, creo que debería irme. Daniel se levantó para ayudar a su madre, pero ella lo detuvo con un gesto. No, hijo. Necesito estar sola ahora. Mientras la veía caminar hacia la puerta, su figura antes imponente ahora encorvada por el peso de la verdad, sentí una punzada de culpa. Aunque no había sido mi intención, mis palabras habían sido el catalizador que había hecho estallar esta burbuja de mentiras. Doña Lourdes, la llamé justo cuando estaba a punto de salir. Ella se detuvo, volviéndose lentamente hacia mí. Lo siento. Nunca quise que las cosas fueran así. Ella me miró por un largo momento, sus ojos llenos de una mezcla de emociones que no pude descifrar completamente. Finalmente, asintió levemente. No es tu culpa, Martina. A veces, la verdad duele, pero es necesaria. Con esas palabras, salió del apartamento, dejándonos a Daniel y a mí en un silencio cargado de tensión y preguntas sin responder. Me volví hacia Daniel, mi mente un torbellino de emociones. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que necesitaban respuestas. Pero en ese momento, solo una pregunta logró salir de mis labios. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué mentir así? Vi cómo se desplomaba en el sofá, su rostro enterrado entre sus manos. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y algo más, ¿miedo? Martina, comenzó, su voz quebrándose. No sé por dónde empezar. Y así, en medio de mi nuevo apartamento, rodeada de cajas a medio desempacar y sueños a medio realizar, me di cuenta de que estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiar todo lo que creía saber sobre Daniel y sobre nuestra relación. El silencio que siguió a la partida de doña Lourdes parecía amplificar cada pequeño sonido en el apartamento, el tic-tac del reloj, el zumbido distante del tráfico en la calle, incluso nuestras respiraciones tensas. Daniel seguía sentado en el sofá, su mirada fija en el suelo, mientras yo permanecía de pie, incapaz de decidir si acercarme a él o mantener la distancia. Daniel, comencé, mi voz sonando extrañamente ajena en el silencio, necesito que me expliques qué está pasando. Todo. Él levantó la mirada lentamente, sus ojos encontrándose con los míos. Pude ver una mezcla de emociones en ellos, vergüenza, miedo, arrepentimiento. Martina, comenzó, su voz quebrándose. Respiró hondo antes de continuar.
Todo comenzó hace unos meses, antes de que nos conociéramos. Mi madre, ella siempre ha sido así, presionando, insistiendo en que siente cabeza, que me case, que tenga hijos. Es como si toda mi vida estuviera planeada en su cabeza, y cualquier desviación de ese plan fuera una decepción personal para ella. Sentí una punzada de compasión, recordando la intensidad de doña Lourdes, pero la frustración por la situación actual seguía presente. Eso lo entiendo, Daniel, pero, ¿por qué mentir? ¿Por qué inventar toda esta historia sobre nosotros? Daniel se pasó una mano por el cabello, un gesto que había llegado a reconocer como señal de su nerviosismo. Un día, después de una particularmente intensa charla con mi madre sobre mi futuro, simplemente exploté. Le dije que había conocido a alguien, que las cosas iban en serio. Fue una mentira impulsiva, pero la forma en que su rostro se iluminó, por primera vez en años, sentí que la había hecho feliz. Me acerqué lentamente, sentándome en el sillón frente a él. Pero eso fue antes de que nos conociéramos, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Cuando te conocí, continuó Daniel, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro a pesar de la tensión, fue como si el destino estuviera jugando conmigo. Eras exactamente el tipo de persona que le había descrito a mi madre en mi mentira. Inteligente, independiente, hermosa. Sentí un rubor subir por mis mejillas, pero me obligué a mantener el enfoque. Daniel, eso es halagador, pero no explica por qué seguiste con la mentira. ¿Por qué no le dijiste la verdad cuando empezamos a salir? Él suspiró profundamente. Intenté hacerlo, de verdad. Pero cada vez que veía a mi madre, estaba tan feliz, tan ilusionada. No pude encontrar el coraje para destruir esa felicidad. Así que seguí alimentando la mentira, añadiendo pequeños detalles aquí y allá. ¿Cómo cuáles?, pregunté, temiendo la respuesta. Le dije que estábamos planeando mudarnos juntos, que estábamos hablando de matrimonio. Daniel hizo una pausa, claramente incómodo. Incluso le mencioné que estábamos considerando tener hijos pronto. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Daniel, ¿te das cuenta de lo que has hecho? No solo has mentido a tu madre, sino que me has involucrado en toda esta farsa sin mi conocimiento o consentimiento. Lo sé, dijo rápidamente, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Y lo siento tanto, Martina. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando mi madre mencionó que quería venir a ver tu nuevo apartamento, entré en pánico. Sabía que todo iba a explotar, pero no sabía cómo detenerlo. Me levanté, necesitando moverme, procesar toda esta información. Caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad sin realmente verlas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nuestra relación, Daniel? ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? Escuché el crujido del sofá cuando Daniel se levantó, pero no se acercó a mí. Lo entiendo, Martina. Sé que he traicionado tu confianza. Pero tienes que creerme cuando te digo que mis sentimientos por ti son reales. Eso no es parte de la mentira. Me volví para mirarlo, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Parte de mí quería creerle, aferrarse a los buenos momentos que habíamos compartido en estos 3 meses. Pero otra parte, la parte racional, no podía ignorar la magnitud de su engaño. Daniel, dije finalmente, necesito tiempo para procesar todo esto. No puedo simplemente ignorar lo que has hecho. Él asintió lentamente, la derrota visible en cada línea de su cuerpo. Lo entiendo. Y lo respeto. Sé que he cometido un error enorme, y aceptaré cualquier consecuencia que venga con ello. Nos quedamos allí, en un silencio incómodo, el peso de las revelaciones de la noche pesando sobre nosotros. Fue entonces cuando escuchamos un golpe en la puerta. Intercambiamos miradas de sorpresa y confusión. ¿Quién podría ser a esta hora? ¿Habría regresado doña Lourdes? Me dirigí a la puerta, abriéndola con cautela. Para mi sorpresa, era Daniel quien estaba allí, pero no el Daniel que estaba en mi sala. Este Daniel parecía agitado, casi frenético. Martina, dijo, respirando pesadamente como si hubiera corrido todo el camino hasta aquí. Lo siento tanto.
Sé que mi madre vino aquí, oh. Se interrumpió al ver al otro Daniel de pie en mi sala. Por un momento, todos nos quedamos congelados, como en una extraña obra de teatro surrealista. ¿Qué está pasando aquí?, logré articular, mi mente luchando por comprender la escena frente a mí. El Daniel en la puerta miró al Daniel en mi sala, y luego de vuelta a mí. Martina, ¿quién es ese? El Daniel en mi sala dio un paso adelante, su rostro una máscara de confusión y algo más, ¿miedo? Yo soy Daniel. La pregunta es, ¿quién eres tú? Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Dos Daniels. Dos versiones idénticas del hombre que creía conocer. ¿Cómo era esto posible? Uno de ustedes está mintiendo, dije, mi voz temblando ligeramente. Y quiero saber la verdad. Ahora. Los dos Daniel se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, el Daniel en la puerta habló, Martina, yo soy el verdadero Daniel. Este hombre, dijo, señalando al otro, es mi hermano gemelo, Diego. El Daniel en mi sala, o Diego, como acababa de ser revelado, dejó caer los hombros en señal de derrota. Es cierto, admitió. Lo siento, Martina. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar esta nueva información. ¿Hermanos gemelos? Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Daniel, el verdadero Daniel, entró en el apartamento, cerrando la puerta detrás de él. Es una larga historia, Martina. Pero creo que nos debes una explicación, Diego. Diego asintió, hundiéndose de nuevo en el sofá. Todo comenzó cuando Daniel me pidió que lo cubriera en una cena familiar. Nuestra madre estaba presionando mucho con el tema del matrimonio y los hijos, y Daniel simplemente no podía soportarlo más. Así que me pidió que fingiera ser él, que le dijera a mamá que había conocido a alguien especial. Pero se suponía que era solo por una noche, interrumpió Daniel, su voz cargada de frustración. No se suponía que continuaras con la farsa. Diego miró a su hermano, una mezcla de culpa y desafío en sus ojos. Lo sé, pero, ¿viste lo feliz que estaba mamá? No pude soportar la idea de decepcionarla. Me dejé caer en el sillón, tratando de asimilar todo. Entonces, todo este tiempo. Sí, admitió Diego. He estado haciéndome pasar por Daniel en las reuniones familiares, alimentando la ilusión de mamá de que su hijo por fin había encontrado a alguien. Daniel se acercó a mí, su rostro una máscara de arrepentimiento. Martina, te juro que no sabía que esto había llegado tan lejos. Cuando me di cuenta de que mi madre planeaba venir aquí esta noche, entré en pánico. Vine lo más rápido que pude para intentar explicarte todo antes de que ella llegara, pero veo que llegué tarde. Miré entre los dos hermanos, mi mente aún luchando por comprender la magnitud de este engaño. Entonces, ¿quién es el Daniel con el que he estado saliendo estos 3 meses? Yo, dijo el Daniel que acababa de llegar. Todo lo que hemos compartido, Martina, ha sido real. Diego solo se hacía pasar por mí en las reuniones familiares. Me levanté, necesitando espacio, necesitando aire. Esto es, demasiado. Necesito que ambos se vayan. Ahora. Los gemelos intercambiaron miradas, pero no discutieron. Mientras se dirigían a la puerta, Daniel se volvió hacia mí una última vez. Martina, por favor, dame la oportunidad de explicarte todo. Cuando estés lista. Asentí débilmente, incapaz de formar palabras. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé sola en mi nuevo apartamento, rodeada de cajas a medio desempacar y una vida que de repente parecía a medio construir. Me acerqué a la ventana, mirando las luces de Valencia sin realmente verlas. Esta noche, que debería haber sido una celebración de mi independencia y nuevo comienzo, se había convertido en una pesadilla de mentiras y engaños. Mientras las lágrimas comenzaban a caer, me pregunté cómo podría confiar de nuevo, cómo podría reconstruir mi vida después de este terremoto emocional. Pero en el fondo, sabía que esta era solo otra prueba, otro obstáculo a superar. Respiré hondo, secándome las lágrimas. Mañana sería otro día, y yo era Martina Sánchez.
Había comprado este apartamento por mis propios medios, había construido mi carrera desde cero. Y superaría esto también, con o sin Daniel, con o sin la aprobación de doña Lourdes. Porque al final del día, esta era mi vida, mi historia. Y estaba determinada a escribirla en mis propios términos. Los días que siguieron a la revelación de los gemelos fueron un torbellino de emociones para mí. Me sumergí en mi trabajo, tratando de mantener mi mente ocupada y lejos de los acontecimientos de aquella noche fatídica. Sin embargo, cada vez que entraba en mi apartamento, los recuerdos me asaltaban con una claridad dolorosa. Había ignorado las llamadas y mensajes de Daniel durante una semana completa. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender mis propios sentimientos antes de enfrentarme a él nuevamente. Pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Fue un viernes por la tarde cuando finalmente decidí responder a uno de sus mensajes. «Podemos hablar. Ven mañana a las 3», escribí, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación mientras presionaba «enviar». El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. A las 2:55 de la tarde, escuché un golpe suave en la puerta. Respiré hondo, preparándome mentalmente, y abrí. Daniel estaba allí, con el pelo despeinado y ojeras visibles bajo sus ojos. Era evidente que esta semana había sido tan difícil para él como lo había sido para mí. «Hola, Martina», dijo suavemente, su voz cargada de emoción contenida. «Pasa», respondí, manteniendo mi tono neutral mientras me hacía a un lado para dejarlo entrar. Nos sentamos en la sala, el silencio pesado entre nosotros. Finalmente, Daniel habló. «Martina, yo no sé ni por dónde empezar. Lo siento tanto. Sé que una disculpa no es suficiente, pero necesito que sepas cuánto lamento todo esto». Lo miré, estudiando su rostro. Parecía sincero, pero después de todo lo que había pasado, ¿cómo podía estar segura? «Daniel», comencé, mi voz más firme de lo que me sentía, «necesito que me expliques todo. Desde el principio. Sin omitir nada». Él asintió, tomando una respiración profunda antes de comenzar su relato. «Todo comenzó hace unos meses, antes de conocerte. Mi madre, como ya sabes, siempre ha sido muy insistente con el tema del matrimonio y los hijos. Un día, después de una discusión particularmente intensa, le mentí. Le dije que había conocido a alguien especial, esperando que eso la calmara por un tiempo. Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello en un gesto que ahora reconocía como de nerviosismo. Pero la mentira creció. Mi madre estaba tan emocionada, tan feliz. No tuve el corazón para decirle la verdad. Así que le pedí a Diego, mi hermano gemelo, que me cubriera en una cena familiar. Solo iba a ser esa vez, lo juro». «Pero no fue solo esa vez, ¿verdad?», interrumpí, sintiendo como la frustración crecía dentro de mí. Daniel negó con la cabeza, la culpa evidente en sus ojos. «No. Diego, él vio lo feliz que estaba mamá y decidió seguir con la farsa. Yo no lo sabía, Martina. Te lo juro. Me enteré hace poco, cuando mamá mencionó que quería conocer a mi novia en persona. Sentí que mi cabeza daba vueltas. Toda esta situación parecía sacada de una telenovela mal escrita. «¿Y dónde entro yo en todo esto?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Tú», Daniel hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos. «Tú fuiste real, Martina. Cuando te conocí, fue como si el universo estuviera jugando conmigo. Eras exactamente el tipo de persona que le había descrito a mi madre en mi mentira inicial. Inteligente, hermosa, independiente. Me enamoré de ti desde el primer momento». Sentí un nudo en la garganta. Quería creerle, pero la duda seguía ahí, persistente. «¿Por qué no me lo contaste?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Porque fui un cobarde», admitió Daniel, la vergüenza clara en su rostro. «Tenía miedo de perderte si te contaba la verdad. Y luego, cuando me di cuenta de lo que Diego había estado haciendo, entré en pánico. No sabía cómo arreglar todo sin lastimar a alguien». Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando entre nosotros. Finalmente, hablé. «Daniel, entiendo que tu intención no era lastimar a nadie. Pero,
¿te das cuenta de lo que has hecho? Has mentido a tu madre, has permitido que tu hermano se haga pasar por ti, y me has involucrado en todo esto sin mi conocimiento o consentimiento. Vi cómo Daniel se encogía con cada palabra, pero sabía que necesitaba decirlo. Lo sé, dijo, su voz quebrándose. Y lo siento tanto, Martina. Daría cualquier cosa por poder volver atrás y hacer las cosas de manera diferente. Justo cuando estaba a punto de responder, escuchamos un golpe fuerte en la puerta. Nos miramos, confundidos. No esperaba a nadie más. Me levanté para abrir, y casi me caigo de la sorpresa al ver a doña Lourdes de pie en el pasillo, con Diego justo detrás de ella. Martina, querida, dijo doña Lourdes, su voz tensa. Disculpa la intrusión, pero necesitamos hablar. Todos. Antes de que pudiera responder, doña Lourdes entró en el apartamento, seguida por Diego. Se detuvo en seco al ver a Daniel sentado en el sofá. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, mirando entre los gemelos con una mezcla de confusión y enojo. Daniel se puso de pie, enfrentando a su madre y a su hermano. Mamá, creo que es hora de que todos sepamos la verdad. Durante la siguiente hora, la verdad salió a la luz. Daniel explicó su mentira inicial, Diego confesó cómo había continuado con el engaño, y yo compartí mi parte en toda esta historia complicada. Doña Lourdes escuchó todo en silencio, su rostro pasando por una gama de emociones: shock, dolor, decepción y, finalmente, una calma resignada. Cuando todos terminaron de hablar, doña Lourdes se levantó lentamente. Miró a cada uno de nosotros antes de hablar. Mis hijos, comenzó, su voz cargada de emoción. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? Han mentido, han engañado, han jugado con los sentimientos de todos, ¿y para qué? ¿Para evitar enfrentarme? Los gemelos bajaron la cabeza, avergonzados. ¿Y tú, Martina?, continuó, volviéndose hacia mí. Lamento mucho que te hayas visto envuelta en todo esto. No merecías ser parte de este engaño. Asentí, agradecida por sus palabras. Pero, añadió doña Lourdes, su tono cambiando, también debo asumir mi parte de responsabilidad en esto. Todos la miramos, sorprendidos. He presionado demasiado, admitió. He impuesto mis deseos y expectativas sobre ustedes, sin considerar realmente lo que querían. Y eso los llevó a sentir que tenían que mentirme para hacerme feliz. Vi lágrimas formándose en los ojos de doña Lourdes, y sentí mi propio corazón conmoverse. Lo siento, dijo, mirando a sus hijos. Lo siento por no haber sido la madre que necesitaban. Por no haberlos escuchado realmente. Daniel y Diego se movieron al unísono, abrazando a su madre. Por un momento, los tres se fundieron en un abrazo, años de malentendidos y expectativas no cumplidas disolviéndose en lágrimas y disculpas murmuradas. Me quedé allí, sintiéndome como una intrusa en este momento familiar, pero también profundamente conmovida por la honestidad cruda y la vulnerabilidad que estaba presenciando. Cuando finalmente se separaron, doña Lourdes se volvió hacia mí. Martina, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Quiero que sepas que, aunque nuestro primer encuentro fue basado en una mentira, me alegro de haberte conocido. Eres una joven maravillosa, y espero que puedas encontrar en tu corazón el perdón para mis hijos y para mí. Sentí lágrimas formándose en mis propios ojos. Gracias, doña Lourdes, logré decir. Después de eso, las cosas parecieron moverse en cámara lenta. Doña Lourdes se despidió, llevándose a Diego con ella, dejándome a solas con Daniel una vez más. Nos miramos, el silencio cargado de todo lo que acababa de suceder. Martina, comenzó Daniel, su voz suave. Sé que he cometido errores enormes. Entenderé si no puedes perdonarme, si esto es demasiado. Pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales. Siempre lo han sido. Lo miré, viendo la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad en su postura. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había sido herida y engañada, me detuvo. Daniel, dije finalmente. Necesito tiempo. Todo esto es demasiado para procesar de una vez. Necesito pensar, necesito entender mis propios sentimientos.
Vi el dolor en sus ojos, pero también la comprensión. Asintió lentamente. Lo entiendo, dijo. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista, si es que alguna vez lo estás. Con eso, se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Te amo, Martina. Eso nunca ha sido una mentira. Y con esas palabras, se fue, dejándome sola en mi apartamento una vez más. Me acerqué a la ventana, mirando la ciudad de Valencia extendiéndose ante mí. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Era hermoso, un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida continuaba. No sabía qué me deparaba el futuro. No sabía si podría perdonar a Daniel, si podría confiar en él nuevamente. No sabía si la relación con doña Lourdes y la familia de Daniel alguna vez sería normal. Pero mientras miraba el atardecer, sentí una extraña sensación de paz. Había sobrevivido a esta tormenta emocional. Había enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera. Y ahora, tenía la oportunidad de decidir mi propio camino. Porque al final del día, esta era mi vida. Mi historia. Y estaba determinada a escribirla en mis propios términos, sin importar lo que el destino tuviera preparado para mí.